Hola, buenos días, saludos desde España. Mi nombre es Pedro Bernaldez, soy traumatólogo deportivo y en primer lugar quería dar las gracias al doctor Ignacio Dallo y al comité científico de estas jornadas por la gentil invitación. Bueno, yo soy un apasionado de la vida, un apasionado de la traumatología, un apasionado de la cirugía artroscópica y de la ecografía. Es por ello que es para mí un honor dar esta charla que he titulado Mi experiencia con las terapias ecoguiadas. La ecografía se ha convertido, bajo mi punto de vista, en el fonendo del médico traumatólogo. Hoy día cualquier lesión de partes blandas en consulta podemos diagnosticarla sobre la marcha con la ecografía. Con lo cual, para mí es una herramienta indispensable. Siempre que tengo un paciente con una sospecha de partes blandas, le aplicamos el ecógrafo. Y esto es lo que en definitiva hemos llamado el poder de la fuerza. Hoy día ese perfil de traumatólogo joven, artroscopista generalmente, que le gusta el aparato locomotor en lesiones deportivas, tenemos que tener un ecógrafo porque va a hacer que la consulta se optimice mucho y tenga una alta resolución clínica. ¿Qué podemos diagnosticar por la ecografía? Pues por todo tipo de patologías, las tendinitis, la bursitis, la estenosynovitis, la fascitis, todo tipo de roturas fibrilares y musculares, roturas tendinosas, quistes, colecciones e incluso fracturas. Con lo cual tenemos un arsenal diagnóstico enorme. Bueno, pues aquí tenemos un caso de una tendinitis del tibial posterior que se diagnostica con ecografía. Siempre la exploración clínica y la historia es fundamental. Las típicas roturas de tendón de Aquiles también se diagnostican muy fácilmente por ecografía. Y en definitiva, podemos diagnosticar sobre la marcha muchas patologías que antes nos obligaban a pedir pruebas complementarias a los compañeros radiólogos, lo que difería siempre el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de esta charla titulada Terapias ecoguiadas? Uso el acrónimo de TEG, Terapias ecoguiadas. Bueno, quiero definir el concepto, quiero definir cómo se hace, cómo hago yo esta forma de terapia ecoguiada, cuáles son las indicaciones, si hay que tener alguna precaución, casos clínicos que vamos a comentar durante la charla. El concepto de terapia ecoguiada es aquel gesto terapéutico que hacemos asistido con un ecógrafo. Podemos hacer una infiltración, podemos hacer una aspiración, una perforación, algún corte. Todo ese gesto que sea con la ecografía se llamará terapia ecoguiada, TEG. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy fácil, con un ecógrafo en una mano y con una agujita fundamentalmente y una jeringa donde la gran mayoría de las veces vamos a administrar algún medicamento tipo corticoide, tipo anestesia local, plasma rico en plaquetas, hialurónico, y etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues con mucho cuidado. Primero, trabajar cómodos. Tenemos que intentar evitar esta imagen donde el médico se deja la espalda y al final cura al paciente pero se lesiona a él. Tenemos que trabajar cómodo. Tenemos que explicar el procedimiento al paciente. El paciente, aunque no sepa de ecografía, pero debe de implicarse en la lesión, porque podemos explicársela en la pantalla y que él sepa lo que tiene. Dentro de las TEG podemos tratar pues, lo que hemos comentado, todo tipo de tendinitis, bursitis, tenosynovitis, fascitis, podemos drenar hematomas. ¿Qué indicaciones hago yo en la terapia ecoguiada? Bueno, pues todas las articulaciones, desde el hombro hasta el tobillo y pie, incluso el músculo, y en cada articulación o zona del cuerpo podemos tratar pues, todo tipo de bursitis, de quistes, de capsulitis, calcificaciones, incluso escostosis óseas, tendinosis y derrames. Con lo cual, podemos tratar en todas las articulaciones cualquier patología. Lógicamente, hay una serie de patologías intraarticulares que no podremos tratar lógicamente, llámese roturas ligamentosas o meniscales. Voy a hacer un repaso de cada articulación, algún caso clínico o alguna patología concreta. Y el hombro, yo creo que es de las articulaciones donde más terapias ecoguiadas, más TEG podemos hacer. Una típica, pues la tendinitis del hombro, ¿vale? Vemos muchísima tendinosis en el hombro, síndromes subacromiales, bursitis, que vienen con fisioterapia, con osteopatía, con cualquier tipo de ondas de choque y el paciente no mejora. El paciente aporta su radiografía, aporta el estudio de resonancia y siempre vemos lo mismo, síndrome subacromial, tendinitis, bueno, no sabemos qué hacer, mandarlo al fisio, bueno, pues yo creo que esta terapia es muy sencilla. Vamos a hacerle una ecografía en la cara anterior del hombro, vamos a localizar el manguito rotador y encima, justamente encima, vemos cómo entra aquí la agujita, vamos a localizar encima del tendón, nunca intratendinoso, la medicación, normalmente un corticoide y un anestésico local. Se trabaja muy fácil, es bastante indoloro
y el procedimiento, cuando ya se tiene una curva de aprendizaje, es bastante rápido. Depositamos la medicación y vemos cómo encima del tendón se va depositando la medicación. Estamos intrabursal hasta que queda todo disecado perfectamente de la parte del tendón que queda abajo y la bursa. Bueno, una de las indicaciones que más me gusta a mí aplicar la TEG es la tendinitis calcificante. Vemos con mucha frecuencia pacientes con una calcificación en el hombro y en ese paciente vamos a hacer la técnica del barbotaje, la técnica del lavado, punción articular para lavar la calcificación. Podemos usar la técnica por una sola vía o por dos vías, con idea de ir pulsando suero y lavando el calcio por el otro portal. La técnica se hace en decúbito supino con un control ecográfico y siempre en el eje largo. Vamos a ir primero intentando lavar y fragmentar la calcificación. Depende del estadio en que se encuentre, podremos sacar un contenido cálcico. Esto no debe de obsesionarnos porque no siempre lo conseguimos, pero siempre al finalizar el procedimiento vamos a infiltrar un poquito de corticoides con idea de que se vaya resolviendo la calcificación. En este caso sí hemos podido lavar la calcificación y vemos 4 jeringas con una imagen cálcica con restos cálcicos en su hombro. Y de pasar a este estadio vemos casos que se ha resuelto por completo. Otra patología que a mí me gusta mucho para tratarla con la TEG es con la capsulitis adhesiva. Vemos mucha rigidez, mucha sinovitis en el hombro y el problema está dentro de la articulación, en la glenohumeral, no está en la subacromial. Hacemos la técnica que llamamos hidrodilatación. Se hace también, igualmente como la tendinitis, en decúbito supino y vamos a hacer una punción dentro de la articulación que va a llevar 20 mililitros de suero y un poquito de corticoides al finalizar, para luego empezar con la movilización precoz. Es muy importante la conexión traumatólogo-fisioterapeuta. La técnica se hace también en decúbito supino con un control ecográfico. Vamos a localizar el intervalo que hay entre la coracoides y el subescapular y ahí justamente vamos a entrar con una agujita intramuscular y vamos a poner un poquito de anestésico local y luego ya empezaremos a lavar con el suero. Es tanto el lavado que hacemos que en ocasiones vemos que encontramos un contenido serohemático típico de la sinovitis que hay dentro de la articulación. Este es un caso típico, un paciente con una rigidez de hombro tremenda, con una rotación externa a 0 grados, pegando el codo. Y una vez que hemos realizado la terapia ecoguiada de la hidrodilatación, nos encontramos a los 2 meses con un paciente que ha recuperado su movilidad por completo. Hidrodilatación. Pasamos a la articulación del codo. La patología más frecuente es la epicondilitis, que da buen resultado con la TEG, pero en este caso vamos a hablar de la patología contraria, como es la epitrocleitis, una inflamación de la musculatura flexora pronadora. Tenemos un jugador de básquet, de baloncesto, que lleva 10 años con dolor en esa zona y le abandonó la actividad deportiva. Hacemos una ecografía y vamos a ver una inflamación de la musculatura flexora y pronadora en la inserción de la epitróclea. En este caso, de forma ecoguiada, vamos a hacer una terapia infiltrando e incluso pudiendo hacer unas escoriaciones en las exóstosis óseas que con frecuencia vemos en la zona del hueso. Ecógrafo, la infiltración y ahí de forma ecoguiada vamos a hacer la terapia. En eje largo normalmente para poder ver la aguja en toda su extensión. El procedimiento se hace de forma tranquila, hablando con el paciente. En caso que veamos exóstosis podemos hacer incluso unas perforaciones, unas escoriaciones para solucionar el problema. Y este paciente pues volvió a jugar a su pasión, al baloncesto. En la muñeca también es una articulación donde podemos utilizar las terapias ecoguiadas con la patología conocida como ganglión. Ganglión suelen ser dorsales, en este caso es una paciente joven con un ganglión volar muy cerca de la arteria radial, tenemos que tener precaución. Vamos a hacer una ecografía con la sonda de alta frecuencia y vamos a ver una imagen hipoecoica muy grande en este caso, la referenciamos con las flechas verdes y en otro eje también estamos viendo la imagen. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues una punción, vamos a extraer el líquido. Pero antes siempre me gusta hacer un ecodoppler para ver dónde discurre la arteria radial que va muy cercana. En este caso, una vez que ya tenemos todo localizado, vamos a hacer una punción con una aguja gordita, porque el líquido es un líquido espeso, y vamos a evacuar en todo su contenido el líquido, ¿de acuerdo? Y finalmente vamos a ver cómo queda un líquido muy espeso, muy cinoso, y finalmente vamos a infiltrar un poquito de corticoide, en este caso triancinolona, dentro de la cavidad quística. En la mano también hacemos TEG, concretamente en el túnel carpiano, es una patología bastante frecuente, pues también podemos utilizar la ecografía como método para hacer una infiltración. Localizamos el retináculo flexor
y por debajo de él, de forma ecoguiada, vamos a hacer una infiltración con una aguja intramuscular. Tenemos que tener precaución de no dañar el nervio mediano. Una patología muy frecuente, la artrosis. En toda patología artrósica también podemos hacer infiltración ecoguiadas. En este caso, localizamos la trapecio metacarpiana con una ecografía. De esta forma vamos a hacer la infiltración con una agujita, entrando, tocando el trapecio, y vamos a administrar la medicación del corticoide y el anestésico local. Vamos a las articulaciones del miembro inferior, la cadera. Hay una patología muy típica, que son los resortes externos o internos. Esta es una chica joven, atleta, que tenía un resorte interno del iliosoas. Había un chasquido muy notable con la flexión y rotaciones de su cadera. Hacemos una ecografía, localizamos los vasos femorales, el pectíneo, y en la eminencia iliopectínea vamos a localizar el tendón del psoas. Seguidamente vemos el psoas aquí a nivel óseo. De esta forma vamos a hacer una infiltración ecoguiada a través del recto anterior y el pectíneo. En la rodilla, otra articulación donde hacemos terapias ecoguiadas, vamos a ver un par de casos. El típico dolor en la cara anterior de la rodilla a nivel non rotuliano, que empeora con la extensión brusca. Vamos a hacer una ecografía en eje corto. Vemos un engrosamiento y una alteración del patrón ecogénico normal del tendón rotuliano, este es un eje transversal, y en eje largo también vemos un engrosamiento bastante abrupto del tendón rotuliano. Entonces diagnosticamos al paciente sobre la marcha de una tendinosis crónica, y sobre la marcha podemos ya pasar a hacer una infiltración ecoguiada a nivel tendinoso. Vemos la entrada de la aguja, siempre trabajamos en plano largo, en cortes longitudinales, para poder trabajar bien viendo la aguja. Otra técnica, modificación de esta que hemos visto anteriormente, es la técnica del scrapping. La idea del scrapping en la patología tendinosa crónica es intentar meter el bisel de la aguja por debajo del tendón, lo vemos en este plano, con idea de cortar los vasos sanguíneos y que no llegue la inflamación, digamos, al tendón. En el tobillo es una articulación también que hacemos las TEG, concretamente en patologías tendinosas, de los peroneos, de los tibiales posteriores, tendinosis aquilea, mucha patología aquilea, y en este caso es una tenosinovitis del tibial posterior a nivel medial. Se ve muy bien por ecografía, vemos el engrosamiento del tendón y una vaina de líquido que lo rodea. Aquí vemos cómo estamos haciéndolo, y de esta forma vamos a aspirar el contenido. Pasamos por último a patología extraarticular. Vamos a ver dos patologías típicas, una crónica y otra aguda. La patología crónica es una rotura de los isquiotibiales de años de evolución, donde el paciente ha tenido una brecha, un hachazo. Vemos el lado lesionado al contraer los isquiotibiales y el lado sano. Este chico tiene una rotura muscular ya crónica. Hacemos una ecografía con el paciente en decúbito supino y vamos a localizar un engrosamiento, una cicatriz a nivel muscular con una rotura miotendinosa bastante amplia en este paciente, y tenía un dolor aparte muy selecto. Podemos hacer una terapia ecoguiada, en este caso con plasma y con plaquetas en la zona lesionada. Podemos dirigir muy bien la visión a la zona enferma y de esta forma administrar el medicamento en la zona lesionada. Por último, la típica rotura fibrilar. Un hematoma en la pierna es la indicación príncipe de la ecografía, ¿no? Este chico además es un árbitro de segunda división, venía tratado por fisioterapeutas, por osteópatas, y nadie le había hecho una ecografía. Bueno, tenía un dolor típico en la zona gemelar, y al hacer una ecografía vemos una imagen hipoecogénica enorme que diagnosticado de rotura del gemelo medial, bastante largo, de 16 centímetros. En este caso tenemos que diagnosticar muy bien lo que es el hematoma de los vasos sanguíneos. Para eso utilizaremos el ecodoppler, que nos va a dar la información oportuna. Vemos aquí lo que es el hematoma, los vasos, que es diferente a lo que es la colección líquida. Y bueno, pues una técnica bastante facilita, se localiza por ecografía, se extrae toda la sangre, en este caso evacuamos 56 centímetros de sangre líquida y se vació completamente la bolsa. Es importante explicar al lesionado que se le puede volver a rellenar, que precisa una nueva evacuación, normalmente a la semana. Ponemos un compresivo y normalmente volvemos a repetir, siempre sacando menos cantidad.